saludo de parte de la Venus Coffee Estate. Les saluda su amigo Máximo, dueño de la finca La Venus. Y vamos a continuar con nuestra serie Nutrición Inteligente con la Venus Coffee Estate. Vamos a ir hablando de temas que han surgido en diferentes plataformas para que podamos conocer un poquito más sobre información científica y la experiencia desde la finca La Venus, ¿verdad? Eso siempre con el objetivo de que puedan tomar sus mejores decisiones y que sean decisiones informadas. Hoy vamos con el capítulo número 10. Vamos a hablar sobre las enmiendas, las enmiendas de suelo. Y este capítulo, porque es un poco largo, lo voy a dividir en dos en vivo, ¿verdad? Ahorita vamos a comenzar con el tema de las enmiendas. Espero que les guste, que sea de utilidad. Por favor, siga nuestro canal si aún no lo sigue. Compártalo si usted considera que le puede interesar a otro productor, productora o algún técnico. Todas las personas apasionadas del café son bienvenidas a nuestro canal. Ok, entonces por favor abrochémonos los cinturones porque vamos a hablar de las enmiendas, un tema importante, necesario, y vamos a irlo desarrollando despacio, poco a poco, para que lo entendamos de la mejor manera, ¿verdad? Buenos días, un saludo, Molina. Ok, entonces comencemos con una definición sencilla de lo que son las enmiendas en café. Aquí nos estamos refiriendo a productos que se aplican al suelo para mejorar sus propiedades físicas, que es la estructura, químicas, que es un poco cómo está el pH y otros nutrientes como micronutrientes que están ahí en el suelo, elementos que están ahí, cómo se relacionan, y biológicas, tiene que ver con la cantidad de organismos vivos en el suelo. El objetivo de las enmiendas son varios, pero principalmente corregir la acidez, en este caso aumentar el pH normalmente, aportar nutrientes como calcio y magnesio y mejorar la estructura del suelo. Esto crea un ambiente más adecuado para el desarrollo de las raíces de nuestros cafetales, optimizando la absorción de fertilizantes y en consecuencia aumentando la productividad, algo que estamos buscando como una estrategia de reducir costos. Ahora les voy a explicar de la manera más sencilla posible lo que son las enmiendas para corregir pH. Ya les dije el concepto general de enmienda, ahora vamos a hablar de la enmienda para corregir pH y les voy a explicar qué es el pH también. Ok, las enmiendas para corregir el pH, amigos productores y productoras, son sustancias como la cal agrícola y la cal dolomita, entre otras, que se aplican al suelo para aumentar su pH, subirlo, ¿verdad? Neutralizando la acidez. Esto crea un ambiente más favorable para el desarrollo de las raíces del café, permitiendo una mejor absorción de nutrientes. Por lo tanto, eso aumenta el rendimiento. Entonces, ¿qué es el pH? Muy bien. Se los voy a contar como analogías para que lo podamos procesar mejor este concepto. El pH del suelo, imaginémonos que es como el estado de ánimo del suelo, o de la tierra, pues, ¿verdad? Indica si está muy ácida, muy alcalina o el punto correcto para que el café pueda alimentarse bien. La planta solo puede comer o absorber los nutrientes cuando el suelo está en un rango adecuado, ojo al dato, que normalmente es entre 5.5 y 6.5. Esa es la unidad de medida del pH. Si el pH está fuera de ese rango, es como si la comida estuviera allí servida en la mesa, pero la planta no se la puede comer. Ejemplo, imaginémonos que el suelo es una cocina, ahorita, ¿verdad? Si el pH está bien, que es el rango óptimo de 5.5 a 6.5, eso quiere decir que la comida está servida en la mesa y lista para comer. La planta come y crece fuerte, sin ningún problema. Ahora, si el suelo es muy ácido, quiere decir que el pH es bajo, por ejemplo, que la comida esté cruda, como que le sirven comida cruda a la planta y le cuesta digerirla, ¿verdad? Y el otro escenario es si el pH es alcalino, quiere decir que es alto, es como que si la comida es muy dura, se la servimos muy dura la comida a las plantas, tampoco la puede aprovechar. Entonces, ¿por qué es importante el pH, verdad? El pH es importante porque determina mucho la disponibilidad de los nutrientes entonces para que la planta pueda comer con tranquilidad, especialmente el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio,
magnesio, zinc y otros micronutrientes. También puede determinar o ser clave para el tema de la toxicidad. René, un gusto, un abrazo a todas las personas que se están uniendo. La toxicidad de aluminio y manganeso. Y ojo con eso y vamos a hablar más adelante de eso. También la eficiencia de las raíces y micorrizas está muy relacionado al nivel de pH y por supuesto la respuesta a fertilizantes y quelatos. A veces fertilizamos y decimos, hicimos 3, 4 fertilizaciones y no vemos el resultado que queremos. Muchas veces tiene que ver con el pH. Ok. De nuevo, el rango óptimo es de 5.5 a 6.5. Por encima del 6.5 se disminuye la disponibilidad de micronutrientes, especialmente el zinc, el hierro, el magnesio y el boro. Mario, un gusto, gracias por estar en este en vivo. Bienvenidos, un abrazo a todos. Entonces, ahora que ya tenemos una idea general de lo que son las enmiendas, de lo que es corregir el pH y qué es el pH y cómo se puede, y por qué es importante, hablemos un poquito de las enmiendas principales, ¿verdad? Hagamos una aclaración. No todas las enmiendas que hacemos al pH, al suelo, son reguladores de pH o suben el pH. Eso es importante que lo sepamos, ¿verdad? No todas, de nuevo, no todas las enmiendas que hacemos al suelo suben el pH. Algunas corrigen acidez, otras corrigen toxicidad sin modificar el pH y otras aportan calcio y magnesio sin modificar el pH. Ojo al dato, por favor. Ahora hablemos de la cal agrícola, que es un carbonato de calcio principalmente. La función es subir el pH y reducir toxicidad de aluminio. Su reactividad es media. ¿Qué tan soluble es? Es baja. Se da una liberación lenta en el caso de la cal agrícola. Eso es importante que lo conozcamos cuando vayamos a comprar. La liberación, qué tan rápida es, ¿verdad? Porque tiene que ver con disponibilidad y ver los efectos más rápidos de una enmienda. Entonces, en el caso de la cal agrícola, su liberación es lenta. El efecto esperado se da entonces un aumento progresivo, despacio del pH, desde 3 hasta 6 meses. El mecanismo de acción de la cal agrícola es que neutraliza los protones de hidrógeno del suelo, precipita aluminio tóxico y mejora la disponibilidad de fósforo, calcio y magnesio. ¿Cuándo usarla? La usamos cuando los suelos son muy ácidos, abajo de 5, suelos con aluminio intercambiable alto. Todo esto nos lo tiene que decir un análisis de suelo. Oigan, ya hablamos de eso, que no hacemos nada sin el análisis de suelo. También antes de siembra o renovaciones, idealmente es un buen momento para hacerlo. En viveros, con microdosis muy pequeñas. La dosis va a depender del análisis de suelo. Oriano, un gusto a todos. Pero puede variar mucho, ¿verdad? Depende hasta desde 8 hasta 20 quintales por manzana. Y se repite normalmente cada 2 años. Ahora hablemos de la cal dolomita. Es otro tipo de enmienda. Cal dolomita, ok. ¿Cuál es la función principal de la cal dolomita? Elevar pH y aportar calcio y magnesio, ok. Su mecanismo es igual que la cal agrícola, pero con magnesio adicional. La cal agrícola no tiene magnesio. Mejora el balance calcio-magnesio del suelo. ¿Cuándo se aplica? Cuando hay acidez y hay deficiencia de magnesio. Cuando también hay saturación, escuchen esto, cuando hay alta saturación de potasio que compite con el magnesio, común en zonas con cenizas volcánicas en los suelos. Se busca una corrección más lenta y completa. Las dosis también dependen mucho del análisis de suelo. Aquí hay una nota importante a considerar cuando usamos cal dolomita, ¿verdad? Y es que no usar si se necesita subir calcio pero bajar el magnesio. Hablemos del yeso agrícola. Está saliendo en todas las redes sociales que el yeso agrícola, que aplique yeso agrícola. Ok, a diferencia de las cales, el yeso no sube el pH. Entonces, cuando aplicamos yeso agrícola, no estamos modificando el pH del suelo. Ojo al dato. Y este es un error muy frecuente de los técnicos y de los productores que nos dicen o creemos de que el yeso va a corregir pH y no lo hace.
Entonces, ¿para qué sirve el yeso agrícola? Reduce toxicidad de aluminio sin modificar el pH, lleva calcio soluble a capas bien profundas del suelo, desplaza el sodio del suelo si existiera problema de salinidad y mejora la estructura de suelos compactados. Es muy útil el yeso cuando los suelos son compactados. ¿Cuándo usarlo? Para mejorar raíces profundas, donde el pH es adecuado, pero hay estrés radicular o compactación del suelo. Ahí se recomienda bastante el yeso. Para contrarrestar efectos de sequía también, ya que se da una mejor distribución del calcio y el agua en todo el perfil o en todas las estructuras del suelo. Y por supuesto para bajar el sodio en suelos salinos. Las dosis andan entre 6 a 12 quintales por manzana y eso se precisa con el análisis de suelo, ¿verdad? Advertencia, ojo, si el suelo está ácido, el yeso no sustituye la cal. Debe usarse junto con cal para corrección integral. ¿Ok? Ahora les voy a hablar de otros correctores. Y aquí hay un montón de marcas, pero yo no voy a hablar de marcas. Otros correctores que también se usan, se mencionan y se recomiendan, pero aquí yo les voy a decir cuándo se deben de usar, cómo se deben de usar y por qué a veces no se deben usar. Cal viva. La cal viva en esencia es un óxido de calcio, ¿verdad? Es altamente reactiva, eleva el pH muy rápido, puede causar quemaduras si no se maneja bien. Ojo, estoy hablando de la cal viva. No recomendable en plantaciones establecidas. No estamos recomendando cal viva en las plantaciones de café. Su uso más común es para compostear, para estabilizar, para revolverlo con tierra de viveros, para llenado de bolsas y para estabilizar enmiendas orgánicas. Ahí sí podemos usar cal viva. Tenemos el hidróxido de calcio, que también se conoce como cal apagada. También tiene una reacción rápida el hidróxido de calcio. Puede darse un riesgo de sobredosificación, puede alterar la biología del suelo también si no se usa correctamente, y eso es importante tenerlo. Ahora hablemos de las enmiendas orgánicas alcalinas. Estas enmiendas no elevan el pH tan rápido como las cales, pero contribuyen ¿a qué? Por ejemplo, vamos a hablar aquí de la ceniza vegetal, la ceniza de los fogones. Esa también mucha gente que está en agricultura orgánica la usan, y esta es rica en calcio, potasio, magnesio, silicio, y es un alcalinizante suave, ¿verdad? Para compostear o mezclarlo con compost ya preparado, y esto mejora la saturación de la base. Poco efecto directo en el pH. Algunas harinas que también nos venden, como de huevos y algunas harinas de estas granjas que están saliendo, también son útiles, pero lo que más nos aportan es calcio, ¿verdad? Y es una liberación lenta. En casos técnicos, nosotros lo que decimos que las enmiendas orgánicas alcalinas, como estas que les he mencionado, pues son con complemento, no son correctores principales del pH, ya que sus concentraciones son bajas, ¿verdad? Les voy a compartir ahora, y nos sirve como resumen, entonces, cuando encontramos algún problema, qué enmienda usar y qué efecto esperamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el pH es muy bajo, menos de 5, aquí recomendamos cal agrícola o cal dolomita. Hay varias marcas, ¿verdad? Y el efecto que nosotros esperamos es que se suba el pH y que se reduzca el aluminio. Cuando hay falta de calcio, ¿qué podemos usar? Cal agrícola o yeso agrícola, y lo que vamos a esperar es que la cal superficial, mayor cal superficial, y que el yeso tiene un efecto de mandar cal a las raíces más profundas, a los lugares más profundos del suelo. Otro problema, podemos tener un suelo con poco magnesio. Aquí recomendamos cal dolomita, ¿verdad? Y el efecto es que vamos a subir la concentración de calcio y magnesio. Podemos tener otro problema también, que es aluminio alto, pero el pH está bien. Puede ser que el pH esté bien, pero tenemos mucho aluminio. Existen suelos que se da ese problema. Y aquí lo que más recomendamos es el yeso agrícola. Y lo que va a provocar el yeso agrícola es corregir el aluminio, pero no corrige el pH. Recuerden que el yeso no es un regulador de pH.
Podemos encontrar suelos salinos, que es lo contrario a un suelo ácido. Un suelo salino, entonces, que el pH es bastante alto. Y lo más recomendable aquí es el yeso agrícola. Y lo que provoca el yeso agrícola es que en el suelo hay una reacción química que desplaza, empuja al sodio y él se establece. Y entonces el sodio deja de ser un problema y el pH comienza a regularse. Suelos compactados. Estamos viendo suelos compactados. Hemos sembrado café donde han habido potreros, por ejemplo, que las raíces de las gramíneas amarran bastante el suelo. Suelos compactados también recomendamos yeso agrícola. Y lo que hacen es mejorar la estructura del suelo. También encontramos suelos pobres en materia orgánica cuando el resultado de análisis de suelo nos dice eso. Entonces aquí lo que usamos es compost más algún tipo de cal para aumentar la base y mejorar la estructura. Un resumen de los cuidados y de los puntos claves de los que le he compartido. Recuerden que este en vivo lo voy a dividir en dos partes porque es largo. El siguiente en vivo voy a hablar de los errores más comunes que cometemos cuando estamos hablando de enmiendas, ¿verdad? Enmiendas a base de cales y yesos agrícolas especialmente, porque hay otras enmiendas que no voy a hablar ahorita, que estamos hablando que son las enmiendas que mejoran la cantidad de materia orgánica. Ahorita no estoy hablando de ese tipo de enmiendas. Entonces, resumen científico, sí, ¿verdad? El aluminio tóxico se reduce con cal, porque eleva el pH y precipita el aluminio en un modo lo descompone y lo transforma a un modo de que ya deja de ser tóxico para las plantas. El yeso, otra conclusión, el yeso reduce el aluminio porque se da un intercambio iónico, que es una acción química que se da en el suelo, ideal para suelos volcánicos y con exceso de potasio. La cal viva o apagada eleva el pH muy rápido, pero puede destruir materia orgánica y microbiología al usarlo. Por eso no recomendamos la cal viva en plantaciones establecidas. Lo recomendamos, recuerden, para compostear y estabilizar materias orgánicas. La corrección ideal está determinada por la capacidad de intercambio catiónico y de base del suelo. Vamos a hablar otro día de lo que es eso y se lo voy a explicar en blanco y negro. Además de la experiencia de la finca La Venus, hemos leído bibliografía científica del CATIE 2021, hemos leído su libro Fertilidad y Acidez en Sistemas Cafetaleros, también de la FAO, un documento de FAO 2019, Soil Acidity and Ley Recommendation, está en inglés, pero ahora todo se traduce al español, ¿verdad? World Coffee Research 2023, Coffee Agronomy Manual y Café 2022, Guía de Nutrición y Acidez del Suelo en Café. Ok, entonces con esto quiero hacer dos líneas de cierre. La cal sube el pH, el yeso no sube el pH. Gran conclusión. Cada enmienda tiene un rol distinto también. Cal y cal dolomita corrige acidez y aportan calcio y magnesio. Yeso corrige aluminio, mejora raíces y estructura sin subir pH. Enmiendas orgánicas complementan, no reemplazan, ¿ok? Como la ceniza, recuerden. Un programa inteligente. Estamos en la serie Nutrición Inteligente con la Venus Coffee Estate. Un programa inteligente combina, amigos y amigas, análisis de suelo, más enmienda, más nutrición racional, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, hasta aquí dejo este en vivo. Más tarde les voy a hacer la segunda parte del en vivo que le he titulado Errores más comunes que cometemos los productores y los técnicos al usar o al aplicar el tema de las enmiendas. Como siempre, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarme, por seguir nuestro canal. Le pido a Dios que nos guíe, nos proteja, nos oriente y nos ayude. Nos dé estrategias para que nuestras fincas se conviertan de verdad en empresas rentables. Bendiciones para todos.